En un poco de frío, un poco fresco está hoy. Esperamos un ratito y empezamos, ¿sí? ¿Todos pudieron entrar al aula virtual? Sí, profe. Sí, profe, creo que te matricula solo. Bueno. Bueno, si alguien no puede entrar, después me avisa y vemos de solucionar. ¿Recursantes hay muchos? ¿Alguien está recursando? Había largado una encuesta acá. A ver si les aparece ahí una encuesta, como para tener una idea. Es anónima. La mayoría cursan por primera vez, ¿no? Ahí cuando termine la votación les comparto los resultados. Bueno, vamos a abrir acá, vamos a abrir acá, vamos a abrir acá. Análisis 2. Bueno, votaron casi todos, ¿eh? Show results. ¿Les salen ahí los resultados? Sí, profe. Sí, profe. Hay re pocos recursantes. Bueno, largamos nomás. A ver. Un segundo, pongo acá, share screen. Listo, ahí les compartí pantalla, ¿se ve, sí? Sí, profe, se ve Bueno, bien. Sí, profe. dale, buenísimo. Bueno, buen día a todos. Yo me voy presentando y vamos charlando un poquito. Hoy de la materia vamos a hacer sobre todo una presentación y empezar con un poquito de contenido, no tanto. De a poquito le vamos a ir metiendo más ritmo, ¿sí? Los docentes de este curso, ustedes yo sé que tuvieron práctico ayer con Paola, pero ahora presento, digamos. Mi nombre es Leonardo Giordano, yo soy el adjunto de este curso, o sea, conmigo van a tener la parte teórica de análisis matemático 2. ¿Sí? El mail mío es ese que está ahí en la presentación, es lgiordano@frcutn.edu.ar.
Yo esta presentación después se la subo al aula virtual, y con respecto a la grabación de las clases, como para que, digamos, no nos falte que lo graben ustedes, yo no voy a grabar las clases de estas, pero sí les voy a compartir las clases grabadas del año pasado, ¿sí? O sea, ya están subidas en YouTube. Entonces, a medida que vayamos avanzando en los temas, yo les voy a ir publicando los links a las clases, y si no, también ya creo que les publiqué en el aula virtual un link a una lista de reproducción donde están todos los videos de todas las clases. ¿Ah? La JTP del curso, o sea, el profe que les va a dar el práctico es Paola Dofo, esta es contadora, que entiendo que tuvieron clase ayer, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Y el jefe de cátedra, aunque solamente para que lo sepan, es Gonzalo Ayaza, ¿sí? Es el titular de Análisis 2. Entiendo que esto a lo mejor ya lo vieron con Paola, pero por las dudas lo repasamos. Si tienen preguntas... Profe, no vimos nada con la profe. Digo que iba a explicar todo usted. Ah, bueno. Me tiró todo a mí. Esto cambió y es diferente a Análisis 1, así que, y cambió el año pasado, así que lo revisamos ahora porque siempre hay dudas con respecto a esto, ¿sí? Regularidad. Aprobar 2 parciales prácticos con nota 6 o más, ¿sí? Se puede recuperar solamente uno y el recuperatorio reemplaza la nota del parcial. ¿Ah? Es más, ahí está corregida. A partir del año pasado se eliminó la figura de promoción de práctico, sino que se llama directamente regular. O sea, el regular tiene promocionado el práctico. ¿Ah? Antes se acuerdan, o en Análisis 1 se acuerdan que estaba el regular, que tenía que rendir final práctico, y el promocionado, que solamente rendía final teórico. En Análisis 2 se cambió y solamente existe la figura de regular, y el regular implica que tiene promocionado el práctico. ¿Ah? O sea que ahora ustedes o promocionan el práctico o quedan libres. No hay algo en el medio. ¿Ah? Y se promociona con 6 directamente. O se regulariza con 6. Condiciones de promoción directa o aprobación directa, o sea, para aprobar la materia todo, es quedar regular, obviamente, o sea, en el práctico, más aprobar 2 parciales teóricos, eso sí los van a rendir conmigo, con nota 6 o más. Y también se recupera solo uno. ¿Sí? Desde ese punto de vista es más fácil incluso que Análisis 1, porque en Análisis 1 está el tema de regular y promoción y demás. Acá no, acá es regular, promoción el práctico. Y aprobando los parciales teóricos, tiene una aprobación directa también. ¿Ah? Acuérdense que no se puede aprobar el teórico sin tener aprobado el práctico. ¿Ah? O sea, no sirve de nada aprobar el teórico si no alcanzan la regularidad de práctico. ¿Duda con eso? No, profe, muy claro. ¿Ah? No, profe, se entiende. Es más sencillo, ¿Profe? es más sencillo. Sí. ¿Y el 6 sería el 60%? Sí, eso después lo vamos manejando. Suele ser 60 o 55, digamos, o sea, como para redondear para arriba, digamos. Como se toma por aula virtual, en general se pone 55 o 58, depende de algunas cosas. Se pone para que les dé 6, digamos, para que dé 60, pero sí es el 60. Está, gracias. Los parciales se van a tomar por aula virtual. Tanto Paola como yo. A ver, yo soy el responsable de las aulas virtuales de examen final de Análisis 1 y Análisis 2. ¿Sí? Yo estoy en Análisis 1 también. Entonces yo soy el que maneja las aulas virtuales de examen final. Así que me llevo bien con aula virtual. Y los parciales los vamos a tomar por aula virtual. ¿Ah? Todo lo que es el práctico lo va a definir Paola, pero va a ser todo por el aula virtual. Bueno, yo también estoy en Análisis 1, así que ahora vamos a hablar un poquito más de la materia. Yo, no se los dije, yo soy ingeniero en electrónica, yo me dedico a lo mío, yo tengo mis empresas, mis emprendimientos de electrónica, software embebidos, desarrollos y esas cosas. ¿Sí? ¿Sigo? Sigo.
Sí, Sí, profe. profe, continúe. Bueno, las fechas de los parciales están publicadas en el aula virtual. Yo publiqué, por lo menos los teóricos, yo publiqué una planificación estimada de las clases, o sea, en qué fecha más o menos vamos a ir viendo cada tema y la fecha de los parciales. ¿No? Eso lo vamos a ir ajustando en función de cómo andemos con el desarrollo. Y a mí, digamos, a mí me da más o menos lo mismo mover el parcial más o menos una semana para que no se le junten con otros parciales, ¿sí? De todas formas, el parcial yo ya lo agendé en autogestión. Yo no sé cómo lo ven ustedes a la página de autogestión, pero digamos, en una parte de yo agendo parciales, a ustedes les debe aparecer que está agendado un Profe, parcial. ¿Sí? Sí, profe, le quiero hacer una consulta. dime. Ahí justo entré y son tres las fechas de los parciales, el 25 de junio, el 3 de septiembre y el 29 de octubre. Sí. En práctico, no son la misma cantidad de parciales, dos parciales. Son dos parciales. Bien. Y en el A teórico ver. tres. No, en teoría los asuntos también, dame un segundo que, mira, ahí dije compartir, dame un segundo que voy al aula virtual. Eh, aula virtual. Profe, perdón, había abierto otra V. Estaba en otra V, disculpe. Pero sí, Otra ahí. V. Sí, de Sí, todas formas, tenía miren, lo V. abrimos. Ahí estoy entrando al aula virtual de este curso, planificación estimada de clases teóricas. ¿Se ve la planillita esa así? Sí, profe. Está bien. Ahí está. Primer parcial te he puesto 13 de agosto, segundo parcial 29 de octubre, y hay un recuperatorio 12 de noviembre. Ah, y acá tengo que hablarle algo del coloquio. Tenemos dos feriados, Jueves Santo y tenemos allá el 8 de octubre, que debe ser por el 12 de octubre o algo parecido, que lo hemos movido. Para el teórico, eso también es nuevo, se puso el año pasado, hay que rendir un coloquio oral. ¿Ah? O sea, fíjense que después del segundo parcial nos quedan ahí unas semanas de consulta y regularización y recuperatorio. Bueno, los alumnos que ya hayan aprobado primer y segundo parcial, en esas semanas que tenemos, vamos a coordinar en aquella época para hacer un coloquio oral. Un coloquio oral significa que vamos a hacer un Zoom uno a uno, ¿sí? Con algunas preguntas. ¿Ah? Y con eso se define si promocionan la materia o no. ¿Ah? Y bueno, después del recuperatorio, los que necesiten recuperatorio, después de ese recuperatorio haremos también el coloquio con esos chicos. ¿No? Pero bueno, nos tomaremos esas semanas para ir haciendo eso porque lleva mucho tiempo eso. Imagínense, yo tengo que dedicarle por lo menos 10, 15 minutos a cada uno de ustedes. Y en este curso son muchos, son como 200 más o menos. ¿Ah? Profe, o sea, aunque promocionemos directo, también tenemos ese coloquio. Sí, y el coloquio es el que define si realmente promocionan. O sea, si no aprueban el coloquio, ¿sí? Al coloquio, ¿quién va? Primero, el que alcanzó regularidad de práctico, y segundo, el que aprobó los dos parciales teóricos. ¿Sí? Los que llegan a esa condición hacen el coloquio, y en el coloquio es preguntas, ¿no? Y con eso se define quién aprueba y quién no. ¿Ah? ¿Vamos? Sí, gracias. No quedás libre, profe, si no lo probás. No, quedás regular, porque tenés la regularidad del práctico ya, lo cual implica Ya que está rendiría final promocionado. teórico. Vas a rendir final teórico. El final teórico, digamos, el examen final, como para que sepan, a ver, yo cierro acá. ¿Se ve de nuevo la presentación, sí? Sí. Bueno, el examen final, como para que sepan, es, a ver, tradicionalmente se rinde el práctico primero y después el teórico. En el caso de análisis 2, el práctico se rinde por aula virtual, o sea, son ejercicios, ¿sí? ¿Quiénes rinden el examen final práctico? Lo rinden los alumnos que no han promocionado práctico en años anteriores, porque a partir de ahora no está más la promoción práctica como separada, ¿sí? O sea, ustedes quedan regulares y ya tienen promocionado el práctico. ¿Quiénes rinden entonces el examen final práctico? Los que alumnos del año 2019 para atrás quedaron regulares, pero no alcanzaron promoción, porque así era la condición en esa época. Y, calculo que ustedes ya lo saben, a partir del año pasado se puede rendir libre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la UTN, digamos, el examen libre no existía? Y a partir del año pasado se habilitó eso, ¿sí? Entonces, si ustedes quedan libres, pueden hacer un trámite
ese trámite lo hacen vía SAE o Centro Estudiante, yo no lo sé, digamos, pero hay un trámite que hacen ustedes para el cual los habilitan a inscribirse a examen final estando libres, ¿no? Ese alumno libre rinde primero práctico, ¿no? El teórico se rinde también una parte por aula virtual, un cuestionario por aula virtual, y los que aprueban ese cuestionario por aula virtual pasan a un coloquio oral con profes por Zoom. ¿Ah? Y en ese coloquio o ese tribunal por Zoom, ahí se define, digamos, si aprueban o no aprueban. En el caso de los alumnos libres, el nivel o la exigencia es diferente. ¿Ah? No es lo mismo un examen libre que un examen de un alumno regular. Una ¿Tenemos pregunta, dudas? profe. ¿El recuperatorio pisa la nota anterior? Sí, pisa la nota anterior. Reemplaza el parcial. ¿Sí? Listo, gracias. Y último cambio, o última condición que está buena para ustedes, es la promoción no se vence más ahora. O sea, como ahora ustedes no es que promocionan, sino que quedan regulares, ¿sí? La regularidad no se pierde más por tiempo. Antes se perdía por tiempo, ahora no. ¿Cómo se pierde regularidad? Si ustedes rinden 4 veces mal, quedan libres. Y bueno, no hay otra, digamos, ¿sí? ¿Vamos con eso? Yo por ahí lo tengo que pensar un poquito porque análisis 1, yo también estoy en análisis 1, es distinto, entonces son sistemas distintos. Sigo nomás. Ahí estaba, bien, me faltaba apretar ahí. Condiciones de promoción directa, ahí se agregó ahí abajo. Aprobar el coloquio final integrador. El coloquio final es preguntas de toda la materia, ¿sí? O sea, de primera etapa o segunda etapa. Bibliografía Y no solo sugerida. teóricas, profe, perdón, o Sí. solo teóricas. Sí, a ver, es solo teórico, pero hay alguna idea de cambiar esto, porque muchas veces parece como que fueran dos materias distintas, ¿no? O sea, el práctico va por su lado, el teórico nosotros vamos por otro lado, muchas veces nos vamos de la mano. Hay alguna idea de que por ahí, o sea, la idea es que es una sola materia, ¿no? Entonces, se está estudiando el tema de cambiar cómo va a ser, cómo debería ser el dictado y la evaluación para que sea más unido, más una sola cosa. O sea, se puede preguntar en un teórico, che, ¿cómo resolverías esto? ¿Qué plantearías? O sea, en general no se hace un ejercicio, pero bueno, la idea es que ustedes sepan aplicar lo que vamos a ver acá en un ejercicio. Pero sí, el coloquio es teórico, ¿no? Bibliografía sugerida. El apunte, no es libro, sino apunte que venimos usando, es el apunte del ingeniero Monjor, un profe que se jubiló hace unos 4 o 5 años, ¿sí? Se llama Análisis Matemático 2, se consigue en Educo. Yo en realidad no sé Educo cómo está funcionando ahora con el tema de la pandemia. Si ustedes piden, les mandan, se pueden ir a buscar, no lo sé. Pero es el apunte que se viene usando históricamente, ¿sí? ¿Saben ustedes cómo está funcionando Educo o no? Sí, profe. No, profe. Bueno, algunos sí, otros no. Pero bueno, debe haber una forma de que se consigue ese apunte. ¿Ah? Nosotros vamos a usar ese Lo apunte. tiene, ¿Qué? lo A tiene mí en el año formato pasado me PDF. mandaron a mi casa, digamos, todos los, Claro. los Sí, yo demos. sé que hay algo de eso. Yo no tengo el contacto, nada, pero sé que, digamos, si ustedes se mueven o consiguen algún contacto o vía Facebook o lo que sea, Está el número de teléfono en la página claro, principal de autogestión. sí. La verdad que yo también desconozco si el apunte se consigue en digital. ¿Ah? Quizás esté. Yo no lo tengo, ¿no? Pero bueno. Ese apunte es el que vamos a usar como guía, ¿sí? De teórico. Con respecto al práctico, pregúntele a Paola. Paola en general creo que ella les va a publicar ella los ejercicios y demás, pero hay guías también de ejercicios prácticos, ¿no? Como libros, ¿sí? Cálculo de varias variables, el Steward, digamos, capaz que ya lo conozcan porque en Análisis 1 también está el Steward. Si lo conocen, es un libro grande, lindo, a color, entiendo que debe ser caro, ¿sí?
¿Hace falta que lo compren? En general no. O sea, no hace falta que lo compren. Se consigue en internet, o sea, si lo buscan, se consigue. Y bueno, ahora es cierto que con el tema de la pandemia la biblioteca no está funcionando, entonces por ahí está bueno para tenerlo como consulta. En general, con el apunte de Monjor, ¿sí? Y cuando en algún tema no les cierre alguna cosa, vayan a internet, YouTube, Wikipedia, lo que sea, hay un montón de información, digamos, esto también tampoco es tanto misterio, es análisis matemático, es matemática, material sobra, ¿sí? Entonces, por ahí sí hace falta que ustedes terminen de cerrar sus ideas consultando en algún otro material, ¿ah? Pero bueno, como libro está bueno el Stewart. Está el libro Cálculo 2 de Rebuffetti, ¿sí? Es una profe de la UTN de Buenos Aires, conocida. Y otro libro bien de referencia, el Piskunov, ¿sí? Piskunov es un libro bien viejo, bien de matemática, bien duro, nada que ver con Stewart, ¿ah? A mí en particular el Piskunov me gusta porque es bien directo a lo que queremos ver. Si ustedes han visto la Stewart, vieron que la Stewart pone muchos gráficos y ejemplos y qué sé yo, no, el Piskunov es mucho más al punto, ¿ah? Pero en realidad, digamos, cualquier libro, apunte de que tengan de análisis matemático 2, sirve. ¿Ah? ¿Duda con eso? Sigo. No, profe, se entiende todo. ¿Vale? Medios de contacto. ¿Ah? ¿Cómo nos vamos a manejar? Autogestión, ¿sí? Solo algunas comunicaciones importantes les voy a subir a autogestión, que es es el sistema principal de la Facu. Autogestión y aula virtual no están muy unidos por ahora, pero bueno, la fecha de los parciales las voy a publicar seguramente ahí también, por las dudas, porque hay muchos que no usan mucho aula virtual, ¿ah? Pero también voy a publicar en aula virtual, ¿sí? Yo les pido que todos entren, y si no pueden entrar me avisen, en aula virtual. Ahí es donde se van a rendir los parciales, o sea que si alguien no puede entrar no va a poder rendir el parcial, ¿ah? Y el mail que yo les dejé mío, ¿sí? En el aula virtual yo también me fijé porque creo que puse un foro de discusión, ¿ah? En el foro de discusión cualquiera puede postear una pregunta, cualquiera puede responder y yo también, ¿ah? Entonces ese es el lugar donde pueden ir dejando dudas, más allá de estas clases, ¿sí? Yo les dije recién, las clases están grabadas del año pasado, son las mismas clases que vamos a hacer acá. La idea es que acá nosotros vamos a desarrollar todas las clases, ¿sí? Y acá ustedes van a poder preguntar, sacarse dudas y eventualmente los videos grabados para que ustedes puedan repasar, revisar o no pudieron asistir y bueno, lo tengan, ¿tá? Pero acá, como estamos en vivo, digamos, podemos hacer ida y vuelta. ¿Dudas? Yo sigo, ¿no? ¿Sigo? Profe, Sí. profe, a mí me quedó una duda. ¿Sus parciales teóricos los toma por V o de manera oral? No, por V. Los parciales son por V, el recuperatorio es por V, y lo único que es oral es el coloquio, ¿sí? Que se toma por Zoom. Profe, Eso lo vamos a ¿y coordinar. son de múltiple opción o de desarrollo? No, en general, son de múltiple opción y sabe haber de vez en cuando alguna pregunta que no sea múltiple opción, sino de aplicar algún teorema o aplicar algo, que tengan que hacer algo y resolver y dar un número, por ejemplo, ¿sí? Pero en general, eso estamos viendo cómo lo hacemos, si salimos así o no, no se está tomando desarrollo, ¿no? Bueno, ustedes son, digamos, en general, salvo alguien que esté recursando, o alguien que esté, digamos, algún alumno más de años mucho más atrás, la mayoría son ingresantes del año pasado, ¿ah? Con lo cual ustedes no han tenido la experiencia del cursado presencial y cómo se tomaba presencial. Cuando esta materia, análisis 1 y análisis 2, se tomaban presencial, se rendía escrito, se tomaban demostraciones, se tomaban desarrollos, ¿ah? Ahora, como estamos en aula virtual, se complica eso de tomar desarrollo y estamos intentando tomar todo más bien múltiple opción, verdadero o falso, o alguna pregunta parecida de ese tipo, ¿sí? Nosotros acá vamos a hacer muchas demostraciones y otras no tanto,
hay alguna tendencia, desde hace algunos años, a ver, se entiende que ustedes no están estudiando matemáticas, están estudiando ingeniería, o sea, quieren ser ingenieros, no matemáticos. Entonces, encontrar el punto de equilibrio entre no pedir tanta demostración y formalidad y qué sé yo, pero sin dejar digamos, de entender que esta es una materia de matemáticas, ¿sí? Entonces, algunas cosas, algunos desarrollos digamos, se piden o se toman después en forma oral o los hacemos acá. Pero algunos ya no se dan, antes se daba más, ¿no? Viene cambiando mucho eso. Yo entré en la análisis 2 en el 2001 y bueno, ha cambiado un montón, digamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno. A ver, hoy no vamos a hacer mucho de materia, vamos a empezar de a poquito con algunas cosas, ¿sí? Yo les pido si pueden, consíganse el apunte, el de Mondor, porque eso lo vamos a usar, ¿ah? A ver, análisis matemático 2. En gran parte, toda esta materia es una generalización de análisis 1, ¿sí? Entonces, al que tiene más o menos claro los conceptos de análisis 1, o sea, límite, derivada, integral, todas esas cosas, esta materia en general no cuesta tanto porque es generalizar eso. Sí es cierto que por ahí es más complicado de verlo porque le vamos a agregar más variables, ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito de eso. Pero los conceptos son los mismos, o sea, el concepto de límite es el mismo, el concepto de derivada es el mismo, se agrega otra letra, hay más variables, pero no es complicado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, como sugerencia, repasen análisis 1. Si alguien no rindió análisis 1, ¿sí? Lo ideal sería que la rindan, porque eso le va a servir a estudiarla y tenerla más fresca, ¿no? Yo no sé cómo está cada uno con análisis 1, pero se supone que están acá es porque aprobaron análisis 1, o porque por lo menos regularizaron análisis 1. ¿Ah? Y en esta materia vamos a mezclar, o vamos a usar muchos temas de álgebra y geometría analítica con análisis, ¿sí? Vamos a mezclar álgebra y análisis, ¿ah? O sea, matrices o determinantes donde adentro va a haber derivadas, mucha geometría, vectores, todas esas cosas. Vamos a traer acá. Entonces, segundo consejo, repasen álgebra, ¿ah? O rindan álgebra si no la han rendido, ¿sí? Programa, o sea, cómo es más o menos los temas que vamos a ver, ¿sí? En forma resumida, por lo menos. La primera gran división de la materia es el cálculo diferencial, o sea, todo lo que tiene que ver con derivadas, ¿sí? Allá adentro estoy incluyendo. El primer tema que vamos a ver, digamos, bien de análisis matemático es límite. Límite, a diferencia de análisis 1, acá es un tema más bien cortito y que no le vamos a dar mucha más bola, porque ya vamos a ver que es un poco complicado desde el punto de vista de ejercicios y no se toma tanto, ¿sí? De hecho, no se toma como ejercicio. Me refiero a que, por ejemplo, ustedes en análisis 1 le dedicaron varias clases a límite, límites notables, todas esas cosas. Acá, digamos, lo vamos a ver, el concepto de límite, la definición de límite, pero vamos a ver por qué y es complicado, ¿no? Pero sí, la parte de derivada diferencial, es larga. Acá en análisis 2, dentro del tema de derivada, vamos a sacar muchos subtemas, que creo que están puestos acá, ¿sí? No los puse, pero bueno. Dentro de derivada hay muchas aplicaciones de derivada. Eso es lo que vamos a ver. Series de Taylor. Yo no sé si lo vieron en análisis 1. En general no lo daban. ¿Con qué cursaron análisis 1 ustedes? Con O Mancilla. gramática en el Mancilla. teórico. Bueno, Mancilla y gramática, los dos, según entiendo, suelen dar Taylor, ¿sí? Sí, profe, lo vimos, creo. Bueno. Si mal no recuerdo. Bueno, es un tema de análisis 1 que sí, yo lo doy porque a mí me gusta, ¿sí? Pero hay muchos profes que no lo dan, ¿ah? Entonces acá ya vemos qué hacemos cuando nos toque ese tema. Muchas veces nos lo dieron, entonces vamos a verlo primero cómo es en análisis 1 y después en análisis 2. En general, todos los temas
o la mayoría, son generalización de análisis 1. Entonces, muchos de los temas yo los voy a empezar haciendo un pequeño repaso de análisis 1, para después hacerlo análisis 2. Por ejemplo, límite, cuando vemos límite, que va a ser la clase que viene o la que sigue, vamos a empezar, ¿se acuerdan la definición delta epsilon de límite? ¿Se acuerdan? Dice, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0. ¿Se acuerdan todo ese versito, esa definición complicada? Vamos a repasar o rever cómo era en análisis 1, para después llevarla a análisis 2, o sea, llevarla a más variables. Con derivada pasa lo mismo, bueno, con un montón de temas vamos a empezar siempre haciendo un pequeño repaso de análisis 1, o con casi todos los temas. Extremos relativos, o sea, máximos y mínimos, ¿sí? Y condicionados, que bueno, es una aplicación distinta, pero está dentro de la parte de máximos y mínimos. Cálculo integral, o sea, el tema de integrales. Ahí yo tengo integrales múltiples, o sea, va a haber integrales dobles, integrales triples, ¿sí? Integrales curvilíneas o integrales de línea, es otra forma de ver la integral, ¿sí? Integrales de superficie, por ahora se los nombro como, no, digamos, como ítems, ¿está? Después los iremos desarrollando. Bueno, todo lo que es cálculo diferencial y cálculo integral, lo que está ahí a la izquierda, en general son, valga la redundancia, generalizaciones de análisis 1, ¿tá? Con algunos conceptos nuevos, algunas ideas más raras, pero es todo más bien parecido a análisis 1. Sí hay temas nuevos, digamos, temas que no son de análisis 1, este que apareció ahí, ecuaciones diferenciales, es un tema nuevo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más bien llegando a fin de año. Es un tema importante dentro de matemática y con mucha aplicación en física. Dentro de las ecuaciones diferenciales tenemos de primer orden y de segundo orden. Series de Fourier. Y el último tema, que en general no se da porque no se llega y no se toma, ¿sí? Pero vamos a ver si vemos un poquito en que sea, que es un tema mucho más complicado, es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El primer parcial suele ser, a ver, primer parcial suele ser hasta por ahí más o menos. ¿Sabes lo que dibujé, sí? No, profe, No, profe. se ve el pisito de todos modos. A lo mejor está muy fino el trazo. Para ver. Hasta integrales múltiples sería. Sí, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ahora Ahí sí. se ve, profe. Bueno, primer parcial suele ser hasta ahí más o menos. O sea, suele ser toda la parte de derivadas, que es largo, y sabemos meter un poquito de integrales múltiples, porque si no, después queda mucho para el segundo parcial también. Pero eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir definiendo más adelante cómo avanzamos con los temas. Yo en general, digamos, no dibujo bien con el mouse. Yo tengo pizarrón, yo suelo usar mucho el pizarrón, yo proyecto, pongo otra cámara y se ve bien un pizarrón que tengo. Vamos a ir cambiando un poquito en algunas presentaciones así como esta, y pizarrón, y yendo y viniendo. Y suelo usar bastante para mostrarle cosas. Hoy vamos a ver si les muestro algo de GeoGebra. ¿Han usado GeoGebra? No, profe. Sí, profe. Bueno, algunos sí, otros no. Ayuda mucho a ver las cosas. Entonces, hoy les voy a mostrar un poquito unas cosas con GeoGebra. La idea es que ustedes jueguen un poquito con GeoGebra, ¿sí? GeoGebra es un software, se puede descargar como software o se puede usar directamente online, bien de matemática, digamos. Entonces, está bueno y yo lo suelo usar bastante a veces para mostrar cosas que es medio difícil graficar. Acuérdense que acá, bueno, ahora vamos a ver algo de eso. Las gráficas son un poco complicadas, raras, rebuscadas, ¿no? ¿Hace falta aprender a graficar? Sí. Ustedes en el segundo parcial, sobre todo, el práctico, ¿no? O por lo menos, o sea, con el tema de integrales múltiples, hace falta que ustedes imaginen y puedan entender qué se pide
Y eso se hace con un gráfico muchas veces. En R3, digamos, en 3 dimensiones, o por lo menos imaginarlo. ¿Ah? Pero bueno, de a poquito. Sigo. ¿Dudas con eso? Es presentación del programa. Sigo. Bueno, ahora empezamos con un poquito de idea de contenido como introducción a lo que tenemos que ver, ¿sí? En análisis 1, ustedes han visto o han hecho límite, derivada, además, todo sobre funciones que, usando esa nomenclatura que ahí yo puse un globito, ¿qué significa eso? Significa que las funciones, esas f, eran funciones de R1 en R1. Ese 1 generalmente no se pone, ¿sí? Yo acá lo puse a propósito para que se vea, pero me está diciendo que el dominio, ¿sí?, que sería la primera R que está ahí, está en una dimensión, los X, ¿sí? Y las Y, o sea, la imagen, está también en una dimensión, es la segunda R. ¿Ah? ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Profe. Eso es todo lo que Pero- hicieron en análisis 1. Y sobre eso aplicaron límites, derivadas, integrales y demás. ¿Ah? Las funciones que ustedes vieron son de ese tipo, y igual a f de x, así en forma explícita. ¿Ah? Y acá, bueno, la empezamos a complicar un poquito porque necesito que agarremos ese concepto hoy. ¿Ah? ¿Cómo se llaman esas funciones? Dándole un nombre un poquito más técnico. Se llaman funciones escalares de variable escalar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se llaman así? Fíjense, yo puse el azulcito este. Esta... ahí se puede abrir. Ahí está. Dice en colorcito. Ahí dice funciones escalares. Un segundo que me equivoqué de color. ¿Dónde está el verde? Funciones escalares se refiere a que esa función me devuelve, o sea, tiene como imagen la i, o sea, un escalar, un número. ¿Ah? Por eso es una función escalar, porque me devuelve un número en una sola dimensión, la i. Y se llaman de variable escalar, acá, ¿sí?, porque la variable que necesita o que ingresa a la función es un escalar. ¿Ah? O sea, son funciones que reciben un número, la x, y me devuelven un número, la y. ¿Ah? Eso también lo puedo ver acá. Recibe la x y me devuelve una y. ¿Me siguen con esa idea, sí? Sí, perfecto. Bueno, Sí, porque profe. ahora yo le digo esto porque ahora lo vamos a complicar. ¿Ah? O sea, vamos a empezar a complicar eso en un ratito ahora. Las gráficas que ustedes han hecho en análisis 1 son curvas en el plano, o sea, son gráficas en R2. Por ejemplo, eso que puse ahí, yo no sé, ahí está graficada x al cubo, la raíz cúbica de x, y hay un eje de simetría, ¿sí? Un ejemplito de una gráfica de las que ustedes han manejado en análisis 1. ¿Ah? Paso. Vamos a análisis 2 ahora. Fíjense, la nomenclatura es la misma, pero ahora yo la compliqué o lo llevé a lo más general. ¿Ah? Ahora yo tengo una función f que es como está definida en los reales en n dimensiones a los reales en m dimensiones. ¿Sí? Y acá, a ver, al igual que en análisis 1, nosotros nos movemos solamente dentro de los reales. ¿Se acuerdan que los números cómo se clasificaban? ¿Sí? ¿Se acuerdan los naturales, el cero, los negativos, de esa forma los enteros? ¿Se acuerdan de la clasificación de números? ¿Sí? Nosotros llegamos hasta los reales. Salvo por algún tema muy ahí en particular,
que nos vamos a meter un poquito con números complejos, en general nos movemos siempre dentro de los reales. ¿No? Entonces, las funciones ahora cambia un poco, porque ahora tengo mi dominio en n dimensiones y mi imagen en m dimensiones. ¿Ah? Y está puesto a propósito n y m porque no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Ah? Bueno, ahí está puesto precisamente eso. Si yo digo que el dominio está en los reales en n dimensiones, yo puedo ver que mi función recibe como entrada, como variable independiente, un vector de n dimensiones. O sea, un vector que tiene no una sola dimensión, sino que tiene, a ver, un vector de una sola dimensión sería un escalar. Si yo el vector le agrego más dimensiones, va a ser un vector, entonces recibo un vector de n dimensiones. Y como imagen, la función me devuelve m dimensiones, me devuelve también un vector. ¿Me siguen más o menos con eso? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, haciendo la misma definición que vimos recién, yo acá voy a poner que esto es una función vectorial de variable vectorial. O sea, mi función recibe una variable vectorial y me devuelve un vector. ¿Tá? Esto que yo puse ahí acá, digamos, el RN, RM, es lo más genérico, que en general no es lo que vamos a usar más seguido, ¿sí? Porque esto ya es medio complicado, sino que lo vamos a empezar a simplificar un poquito para verlo como en casos particulares. ¿Tá? O sea, RN a RM sería lo más genérico de todo. ¿Tá? Bueno, ahí puse eso, ¿no? Si bien esto es lo más general, vamos a ir analizando casos puntuales que sean un poquito más fáciles de entender. ¿Ah? Por ejemplo, de acá viene la primera definición. Profe, ¿puede volver un segundito la filmina anterior? Sí, ahí va. Yo igual después te se la subo, ¿no? Ahí está. Yo tengo una duda, profe. ¿Solo vamos Dime. a ver 3 dimensiones? Sí, 3 o más. ¿Cómo serían más dimensiones gráficamente? Bueno, pero a ver, más dimensiones, no, gráficamente no tiene, o sea, yo no puedo representar gráficamente una dimensión más, pero sí puedo pensar, a ver, ustedes lo han hecho en álgebra, digamos, yo puedo pensar en un vector de 2 dimensiones, de 3 dimensiones o más dimensiones. Lo que pasa es que ya pierdo el sentido geométrico, pero de un punto de vista analítico lo puedo ver. O sea, puedo resolver cosas con más dimensiones. ¿Sí? Sí, gracias. Geométricamente es cierto, geométricamente partir más de 3 dimensiones, ya sería una discusión un poco rara de cuál sería la cuarta dimensión, si la cuarta dimensión es el tiempo. Bueno, pues tenemos otras historias ahí, pero porque esto se mezcla un poquito con física, pero muchos de los conceptos, por ejemplo, derivada, cuando vemos derivadas en 2 dimensiones, 3 dimensiones, tiene sentido geométrico. Y más de esas dimensiones ya no, pero lo puedo seguir aplicando el concepto de derivada. ¿Ah? Se puede calcular una derivada con un montón de dimensiones. Gracias. De hecho, lo vamos a hacer, ¿sí? De todas formas, es cierto lo que vos decís, que como es raro y qué sé yo, en general no la vamos a complicar tanto, sino que nos vamos a mover casi siempre en 3 dimensiones. ¿Sí? Es la que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque se puede graficar y se puede interpretar, pero se puede generalizar. Campo escalar. Vamos de poquito. Fíjense, recién yo había puesto Rn a Rm. Yo voy a definir, o defino qué es un campo escalar. ¿Sí? Se llama campo escalar cuando la función me devuelve un escalar. O sea, esta es una función que recibe n variables de entrada, o un vector de n dimensiones, y me devuelve un número. ¿Ah? Por ejemplo, voy a tener, no sé, x y z como variables de entrada, y me devuelve omega, un solo número. Cuando eso pasa, se llama campo escalar. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. O sea, dominio n dimensiones, un vector. Imagen, una dimensión, un escalar. Eso se llama campo escalar. Son los que más vamos a usar, sobre todo al principio, ¿ah? Para no complicarlo tanto.
De nuevo, ¿y qué sería eso? Se llama función escalar, porque me devuelve un escalar, de variable vectorial, porque recibe un vector. ¿No? Por ejemplo, z función de xy, que es la que más vamos a usar porque esa se puede graficar, o omega función de x, y, z. ¿Sí? O sea, en el primer caso sería de R2 a R1, y en el segundo caso, el de omega este que está a la derecha, sería de R3 a R1. ¿Ah? En el caso particular de R2 a R1, ¿sí? O sea, como z igual a f de xy, las gráficas son superficies en el espacio. ¿No? Son gráficas en 3 dimensiones. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Eso es un paraboloide. ¿Ah? Ahí está, por ejemplo, la ecuación. Esto ahora lo vamos a graficar después un ratito en GeoGebra. ¿Sí? Esto es x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, esta es una función que tiene dos variables de entrada, dos variables independientes, x e y, y me devuelve un solo número, me devuelve un escalar que es z. ¿Ah? En esa es otra gráfica, un paraboloide más divertido. ¿Sí? O, por ejemplo, ese le de montar, es x cuadrado menos y cuadrado. O hay un gráfico de temperatura, por ejemplo, en el espacio. ¿Sí? Esas van a ser las funciones con las que vamos a trabajar nosotros, y a eso le tenemos que aplicar límites, derivadas, integrales y cosas. ¿No? Y algunos conceptos nuevos, digamos, ¿sí? ¿Dudas con eso? No, profe. No. Bueno, recién definimos el concepto ese de campo escalar. Ahora agrego uno distinto que es función vectorial. Fíjense, a ver, cuando yo puse la primera generalización, la más general era Rn a Rm. Recién en la de recién dijimos, bueno, ¿qué pasa si es Rn a R1? ¿No? Y ahora puse una distinta, puse R1 a Rm. ¿Qué sería esto? Es una función que tiene una sola variable de entrada, o una sola variable independiente, y que me devuelve m variables dependientes, o m variables de salida. ¿No? O sea, el dominio es una dimensión, un escalar, y la imagen me devuelve un vector en m dimensiones. Eso que está ahí, aunque no, o sea, no sé si se acuerdan, lo han visto ustedes en álgebra. En álgebra lo usaron cuando hicieron, por ejemplo, capaz que no con este nombre, pero lo hicieron cuando vieron ecuación paramétrica de la recta, ecuaciones paramétricas, bueno, no sé si han hecho paramétricas de ecuación paramétrica de la elipse, de la circunferencia, Sí, profe. pero sí de la recta, por ejemplo. De nuevo, ahí cómo hago esta definición. Es una función vectorial, porque me devuelve un vector, de variable escalar, porque recibe como entrada una sola variable, una sola dimensión. ¿No? ¿Para qué se usa este tipo de funciones? Sobre todo, nosotros lo vamos a usar para describir curvas en el plano o en el espacio. Comúnmente es lo que se llama en forma paramétrica. ¿No? Por ejemplo, a ver, fíjense eso. La gráfica es el rulito ese que está en rojo. ¿Ah? Esa función, esa curva rara que hay, está acá la ecuación de cómo se hace. Fíjense, esta función tiene una sola variable de entrada que es t, en general se usa t. ¿Sí? O sea, y para cada valor de t, me devuelve un valor de x y un valor de y. ¿Sí? O sea, una sola variable de entrada que es t, dos variables de salida x, y. Y si esos puntitos x, y yo los voy graficando, me hace esa curva. ¿Ah? ¿Duda con eso? ¿Dudas? No, profe. Bueno, denme un segundo, lo estoy copiando acá porque ahora después un ratito voy a GeoGebra y vamos a graficar eso, por ejemplo.
¿tá? Como para que vean ustedes cómo se pueden hacer un par de gráficas. ¿Sí? Ahí le copio. Bueno, sigo. Si en vez de esta de recién que estaba acá, estaba en el plano, ¿sí? Pero si me voy al espacio, puedo hacer curvas, esas son curvas alabeadas o curvas en el espacio, ese resorte ahí en el espacio, o esas cosas raras ahí en el espacio. ¿Ah? Y ahí abajo están las ecuaciones de cómo se grafica eso, por ejemplo, ¿sí? Coseno, seno y seno de 2t. A ver, esto, bueno. Voy a anotar coseno. Así después vamos al GeoGebra y lo hacemos. Seno y seno de 2t. Bueno. Y ahora nos vamos a la que es un poquito más complicada. Campos vectoriales. Esta sería la más general, Rn a Rm. Se usa esto, ya no sé para qué, pero sí se usa, ¿sí? O sea, el dominio está en n dimensiones, la imagen está en m dimensiones. ¿Tá? Ahí, como está muy genérico, es medio raro, ahora lo vamos a simplificar un poquito para ver algunas cosas. Eso sería una función vectorial de variable vectorial, ¿sí? Porque recibe un vector como entrada y devuelve un vector como salida. ¿Tá? Se utilizan en física para describir campo eléctrico, campo magnético, campo de velocidad de un fluido, etc. ¿Ah? Por ejemplo, si yo hago un campo vectorial en el plano, ¿sí? En R2, va a ser algo parecido a esto, de R2 a R2. Dos variables de entrada y dos variables de salida, o sea, un vector de entrada y un vector de salida. Bueno, ahí pongo lo mismo, ¿sí? Dominio en 2 dimensiones, imagen en 2 dimensiones. ¿Qué hace esa función? Le asigna a cada punto del plano un vector también en el plano. Por ejemplo, lapicito acá. Fíjense, en general los campos vectoriales, los que estamos viendo acá, se ponen con una letra mayúscula. En vez de ser una F minúscula, usamos letras mayúsculas. ¿Ah? Fíjense, esta función F tiene dos variables independientes, X e Y. Y me devuelve, fíjense, esto sería versor Y, versor J. ¿Ah? ¿Y qué es P y Q? Son expresiones que tienen X, y Q también, son expresiones que tienen X, Y. Entonces yo le voy dando valores a X y a Y, y me devuelve una coordenada para el versor Y y una coordenada para el versor J. O sea, me devuelve un vector en 2 dimensiones. ¿Ah? ¿Así más o menos con la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cuál es la diferencia de esta con las funciones vectoriales de variables vectoriales que vimos antes? Bueno, para la de recién, acá era 1. O sea, una función vectorial es de R1 a R2, R3, R4. ¿Sí? O sea, en la de recién la variable era T. Generalmente se usa T. Una sola variable. Pero yo digo la que vimos segunda, después de las funciones escalares. Que también vimos del dominio en los reales de n dimensiones a imagen de m dimensiones. ¿A esto? Sí. Bueno, es que en realidad, a ver, es esto mismo, nada más que ahora lo estamos simplificando un poquito, porque cuando uno dice RN, RM está muy genérico, ¿sí? Ah, ok. O sea, es exactamente esto, nada más que, fíjate, acá yo no puse ni en el plano, ni en el espacio, ni nada, está muy genérico. Ahora lo voy a ir particularizando un poquito más, o sea, en vez de ser N y M muy así al aire, puse 2 y 2, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es la idea? Desde un punto de vista matemático, Rn a Rm, yo podría poner de 40 dimensiones a 28 dimensiones, ¿y qué será eso? Y no sé, es un lío, digamos, o sea, nos vamos a algo muy matemático, muy abstracto, que en general no lo vamos a usar. ¿Tá? En física, ustedes no se van a mover más que en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y si se meten en algún momento con el tema de física cuántica y el tiempo y relatividad, capaz que se metan un poquito con la cuarta dimensión, con el tiempo y demás, pero
no nos vamos a tantas dimensiones, ¿sí? Entonces, de Rn a Rm sería bien genérico, ¿sí? Yéndolo un poquito más a la práctica o a lo que vamos a usar, vamos a ver dos nosotros en general, R2, R2 y R3, R3. ¿Sí? Me salí con la idea, digamos, una cosa es volar bien allá en matemática y otra cosa es bajar un poquito más alto. Entonces, R2 a R2 significa que me muevo en el plano, es una función que tiene dos variables de entrada y me devuelve dos componentes, un vector de dos componentes. ¿Ah? Voy a borrar eso. Por ejemplo, fíjense, es un ejemplo de un campo vectorial en el plano. Olvídense de esas curvas en azul, ¿sí? Son todos esos vectorcitos. O sea, yo estoy diciendo que para cada punto de ese plano, para cada valor de xy, puedo encontrar un vector en ese punto. Y si eso, por ejemplo, fuera un campo eléctrico, un campo magnético, me va dando una idea de cómo, o sea, para dónde está apuntando ese campo. Fíjense que acá están dibujados algunos vectorcitos, pero en la realidad, o sea, para cada punto del plano hay un vector. Si yo los dibujo todos, se arma un lío, digamos, porque sería una maraña llena de vectores. ¿Tá? Ahí es como que están dibujados algunos. O, por ejemplo, eso, ¿sí? Eso es, si eso fuera un fluido o algo, me está dando una idea de cómo se mueve, cómo está circulando ese fluido. ¿Tá? O sea, a cada punto del plano yo le puedo asignar un vector. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. ¿Y después qué vamos a hacer nosotros con esto? Porque ¿cuál es la idea, no? Cuando tengamos un campo vectorial, yo voy a querer calcular una integral a lo largo de ese campo vectorial y cosas, o sea, cosas raras aplicadas sobre esto, que después en física tienen un sentido. ¿No? Nosotros acá no nos metemos con física, pero si esto fuera un campo eléctrico y yo calculo una integral de un punto hasta el otro, ese es el trabajo de mover una carga eléctrica de un punto al otro, y ese trabajo me da tensión, por ejemplo, o sea, diferencia de potencial y cosas más de física. ¿No? Bueno, y la última, que nosotros hasta ahí vamos a llegar a complicarla en general, si yo me voy a R3 a R3, es de nuevo un campo vectorial, pero ahora me fui al espacio. O sea, dominio en 3 dimensiones, imagen en 3 dimensiones, y esto que me da un punto a cada punto del espacio, le veo un vector que también está en el espacio. ¿Ah? Entonces son funciones que tienen, por ejemplo, 3 variables de entrada, x y z, y me devuelve 3 componentes, o un vector de 3 componentes, y jk. ¿Ah? Por ejemplo, eso. O sea, veo vectores que están en el espacio. ¿Vamos? Quedó los cositos. ¿Me siguen? Sí, profe, de 10. Sí, profe. A ver, si alguien se maría un poquito, digamos, tampoco hace falta que... Una consulta. Sí. Dime. Sí, ¿cuál es la diferencia entre las funciones vectoriales y los campos vectoriales? Porque a ambos, a cada punto le corresponde un vector. ¿En qué se diferencian? Sí, pero... Fíjate, vuelvo atrás. La diferencia principal es que a la función vectorial, acá es un 1. Uy, le puse un poco ahí al... Pero lo parió, bueno. Es 1, ¿sí? O sea, es una función vectorial, se llama función. Está buena la pregunta porque, fíjense, cuando yo uso el término función, es porque mi variable de entrada es 1, o sea, una sola variable, es un escalar. Cuando no tengo una, sino que tengo más, acá sí que se coincide. Cuando mis variables de entrada son más de una, se llama campo. ¿Tá? La definición de campo es que digamos, en mi dominio no tengo una dimensión o una sola variable, sino que tengo más de una. ¿Ah? Por ejemplo, R2 a R2, R3 a R, lo que sea. Por eso fíjate que cuando, vuelvo más para atrás, campo escalar, cuando usé la noción de campo, puse R1, Rn, no R1. O sea, cuando es R1, función. Cuando es Rn, es campo.
Y cuando acá tengo 1 es escalar, y cuando tengo más de 1 es vectorial. ¿Es ahí? Sí. Sí, profe, ahí entendí, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, fíjense, me queda poquito y terminamos, ¿sí? Un segundo que cierro acá. Yo les muestro un poquito GeoGebra y después lo dejo ocultado GeoGebra. Stop share. De todas formas, no se hagan tampoco tanta historia con esto porque estamos empezando, digamos, ¿sí? La idea es que de a poquito lo vamos agarrando la mano a todas estas cosas. ¿Sí? Profe, discúlpame, hay algo que no me quedó claro. Cuando dijiste del campo vectorial en el espacio, sería que a cada punto del espacio se le da un vector en el espacio. Claro. Claro, porque si se fijan, digamos, desde un punto de vista físico, nosotros, digamos, sin entrar en cosas muy raras, vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Después podemos discutir la cuarta dimensión y qué sé yo, pero en 3 dimensiones. Entonces, el campo eléctrico, el campo magnético, todo lo que es comunicaciones y demás se mueve en el espacio. Entonces, esos campos vectoriales me está definiendo cómo un campo magnético, un campo eléctrico, se comporta en el espacio. ¿Sí? Si yo me voy al plano, sería, no sé, un campo eléctrico, una chapa, que lo puedo ver como un plano, ¿no? Pero por eso lo vemos nosotros, porque después se aplica física. ¿Sí? Pero sí, esa es la idea. Claro. Un campo vectorial son vectores en n dimensiones. En 2 o en 3, porque nosotros no usamos más. Pero... fíjense, a ver. Esto es GeoGebra, no sé si lo han visto. ¿Se ve GeoGebra ahí, sí? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense, yo les muestro un par de cosas y terminamos. Son 5 minutos. ¿Para qué les muestro esto? Para que ustedes, cuando puedan, jueguen un poquito con GeoGebra, ¿sí? GeoGebra se puede descargar como una aplicación o se puede usar directamente online. ¿Ah? Yo acá entré a la versión online. ¿Sí? Yo voy a usar mucho GeoGebra porque por ahí para graficar o mostrar cosas raras es mucho más sencillo. ¿Ah? Bien, yo les muestro primero cómo se grafica una función vectorial. ¿Ah? ¿Qué sería una función vectorial? Es una función que tiene una sola variable de entrada y me devuelve, por ejemplo, 2 o 3, o sea, una curva paramétrica. ¿Ah? Y después le mostré por qué el tema de vector, porque por ahí digamos, no queda en claro dónde está el vector. ¿Sí? Fíjense, yo voy a graficar acá el rulito ese que les mostré como ejemplo hace un ratito. ¿Ah? ¿Cómo se grafican? Para hacer una curva en forma paramétrica, se usa curva. ¿Ah? Y acá yo voy a poner en la primera partecita la expresión que le corresponde a x. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a copiar la del rulito, es 2 por t menos pi por, ¿qué era? Seno de t. O sea, puse acá una expresión, lo que yo quiera, con t. Mi variable va a ser t. En GeoGebra pi es pi. ¿Sí? La segunda parte es lo que le corresponde ahí. ¿Sí? En este caso voy a poner 2 menos pi por coseno de t. ¿Sí? Es una función. Y acá yo especifico, a ver si lo agrando un poquito. Ahí. El parámetro, le digo cuál es la variable, t es mi variable, y voy a ponerle que vaya desde menos pi a pi. O sea, yo le digo una expresión para x, una expresión para y, le especifico cuál es la variable, en mi caso es t, y le doy un rango de valores. Quiero que vaya pi, t vaya entre menos pi y pi. ¿Ah? Cuando yo puse enter, me la graficó y acá incluso me lo puso un poco más bonito. O sea, me puso cómo es esa función vectorial. ¿Se ve así? ¿Por qué, profe, menos pi a pi? Porque lo elegí yo. O sea, es el parámetro, y no sé, si hubiera puesto, por ejemplo, 2pi a 2pi. ¿Qué estaba haciendo acá GeoGebra o qué hizo? Le dio los valores a t, desde menos 2pi hasta 2pi, ¿sí? Lo hizo variar en todos esos valores y para cada valor de t va a tener un punto de x y un punto de y. ¿Me siguen con la idea? Sí.
siempre en paramétricas, yo tengo que dar un rango de valores que es el que yo quiero, o sea, entre qué se va a mover t. ¿Sí? ¿Por qué pi? ¿Por qué use pi acá? Porque es una función, digamos, con trigonometría, y bueno, esto es un ejemplo que yo encontré, digamos, de un rulito divertido. Yo puedo hacer lo que quiero acá, ¿no? Puedo poner cosas raras y voy a dibujar cosas más raras. ¿Ah? ¿Me siguen más o menos con esa idea? Sí, profe. Lo voy a dejar entre pi y pi. Entre menos pi y pi. Un rulito ahí. A ver, yo voy a elaborar un poquito más el concepto este, fíjense. Yo no sé qué tanto se llevan con GeoGebra, de a poquito van agarrando en la mano. Así que yo voy haciendo y después ustedes hagan cosas. Fíjense. Cuando ustedes ponen una letra igual a un número, GeoGebra les arma un deslizador, se llama. Sería como una barrita. ¿Ah? Para dar valores. ¿Ah? Fíjense, mi curva, yo hice la curva esa paramétrica, GeoGebra le puso A, o sea, A es esa curva. A es la función. Yo puedo hacer, dame el valor de A valuada en T. ¿Qué significa eso? Le estoy diciendo a la función A, que es mi curva paramétrica, valuala en el punto T. ¿Y cuánto vale T? Bueno, lo que yo voy eligiendo ahí. Y fíjense que me devuelve un punto porque me devuelve un valor de X y un valor de Y. O sea, ¿qué hace GeoGebra acá? Cuando yo lo puse en 1, por ejemplo, T igual a 1, reemplazo, digamos, T igual a 1 acá adentro y me da X. Reemplazo T igual a 1 acá adentro y me da Y. ¿Me siguen más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Y gráficamente es el puntito ese que se va moviendo ahí en la gráfica. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Pero cómo hizo que aparezca eso de T? Ahí lo no, mira. Borrar. Borrar. Yo le puse T, pero puedo poner cualquier letra. Supongamos, no sé, J. Para que aparezca ese deslizador, uno pone una letra igual a un número. J igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Hago Enter y él automáticamente me dice, bueno, vos querés hacer un deslizador, se llama esto. ¿Sí? O sea, darle valores a J. Cualquier letra. ¿Ah? No uso la letra A porque A ya me lo asignó GeoGebra a la curva. ¿Sí? Tomo una letra cualquiera. ¿Sí? Si lo pongo ahí, me lo va a mostrar ahí. Esto es GeoGebra, es para que ustedes... Yo les pido que ustedes cada tanto agarren GeoGebra y traten de jugar un poquito con GeoGebra. Es, digamos, dentro de todo divertido. ¿Sí? Y ahora le pido, valúame la función A. ¿Quién es A? Esa curva rara en J. Ahora mi variable es J, supongamos. Entonces, él va graficando, cuando él evalúa la función A en el punto J, o en el valor J, me devuelve un punto, el punto es A. Y ese punto que se va moviendo en la curva es el que me va dibujando eso. Ahí ¿Sí? lo que hace es reemplazar J por T, ¿no es cierto? Claro, yo recién le puse T, pero es J. O sea, que le cambio para que sea... Yo lo hice con T para que sea un poquito... Cualquier número, como T. Es en qué valor quiero reemplazar la función. ¿Ah? Esa función A, la que está acá arriba, es una función que tiene una sola variable de entrada, que es T, y dos variables de salida, que es X, Y. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Ahora fíjense. Yo voy a trazar un... ¿Qué? Ahí arriba, veo que puso curva y la primera expresión es en X y después la otra en Y y la otra T, ¿qué sería? ¿Cuál es la variable que yo usé? En general es T, pero si hubiera puesto H, acá tenía puesto H, es para decirle a él cuál es la variable. Ah, claro. ¿Sí? No necesariamente dice T, yo uso, digamos, es una convención que usamos siempre T, pero podría haber puesto H y hubiera sido H. ¿Ah? Después se puede hacer más complicado, no quiero complicar tanto ahora, pero... fíjense, la pregunta es, ¿por qué le llamo función vectorial si... A ver, está bien, tengo una sola variable de entrada, que es T. Hasta ahí vamos bien. Y tengo dos variables de salida, X, Y. ¿Ah? ¿Y dónde está el vector? O sea, ¿por qué estoy diciendo que es una función vectorial? Porque ese X, Y, yo lo estoy viendo ahora como un puntito. ¿Tá? Ese puntito se va moviendo por ahí y va dibujando eso. Pero si en vez de verlo como un punto, lo veo como un vector,
Ahí está el vector. Es un vector que va desde el origen hasta ese puntito. Ese vector me va dibujando esa curva. Ese vector se llama vector posición en física. ¿Ah? ¿Lo ven el vector cómo se mueve, digamos? ¿Ah? ¿Se ve así? Y fíjense, yo acá me adelanto un poquito en algunas cosas, pero es para que veamos el sentido que queremos hacer más adelante, o para qué lo pueden llegar a usar después ustedes en física. Nosotros lo vamos a usar en un tema más adelante. Si yo derivo, ¿tá? Síganme con esta idea rara. Si yo derivo una función, ¿se acuerdan que la derivada tenía una vinculación con geometría, con el tema de recta tangente y esas cosas, que la vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero si yo derivo esa función vectorial, me va a dar algo que tenga que ver con tangente. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo yo, esto no me importa que lo sepan ahora, es para mostrarles nomás, ¿sí? Lo vamos a ir más adelante, lo vamos a ver. Si yo quisiera encontrar un vector que es tangente a esa curva rara en el punto A, supongamos que un problema mío fuera ese. Quiero encontrar un vector que es tangente a esa curva en ese punto. ¿Ah? Como me pide una tangente, está relacionada en algún lado el concepto de derivada. ¿Ah? Entonces fíjese, yo voy a hacer A'. ¿Quién es A? La curva. Prima la derivé. La evalúo en T. Voy a hacer un vector al punto B. Esto lo hago rápido porque no me interesa que lo veamos ahora tan rápido, ¿sí? Y lo voy a trasladar hasta allá. El vector B al punto A. Fíjense, yo voy a ocultar algunas cosas que no quiero ver. Fíjense, yo ahora lo que logré, le voy a cambiar el colorcito, lo vamos a poner en rojo. Logré encontrar en cada punto un vector que es tangente a esa curva en el puntito A. ¿Lo ven cómo es tangente el vector, no? Sí, sí. Entonces lo muestro como para que veamos algo divertido que queremos hacer en algún momento. Entonces, usando el concepto de derivada en este tipo de funciones raras, pude encontrar un vector tangente a esa curva. ¿Ah? Y lo pude ir moviendo, y bueno, es la parte divertida de GeoGebra. Por ejemplo, nuevo. Me guarda. Me voy al espacio. ¿Se ve ahí un gráfico en el espacio, sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Esto para mostrar un poquito de qué vamos a ir haciendo más adelante. No, ahí saqué el plano porque no me gusta. Voy a hacer ahora una curva, igual que recién, pero en el espacio. Entonces, el comando es lo mismo, miren, curva. Voy a hacer un resorte, por ejemplo, ¿no? Curva. Coseno de t. Curva. Voy a hacer esta. Coseno de t. Seno de t. Esa es la expresión para x. La expresión para y, la expresión para z. Voy a hacer un resorte t que vaya entre 0 y 20. Fíjense cómo dibujé un resortito. Bueno, acá está medio grandote, lo voy a achatar un poquito para que sea un poquito más lindo. T sobre 10, supongamos. O sea, acabo de graficar un resortito, un helicoide ahí, en el espacio. ¿Se ve, no? Sí, profe. Sí, profe. Acá, bueno, yo no lo hice para no perder tiempo, pero yo podría hacer exactamente lo mismo que hice recién, de graficar el vector y el vector tangente y demás, nada más que va a ser un vector tangente en el espacio, usando el concepto de derivada. ¿Ah? Todos estos dos ejemplos que hice yo acá en GeoGebra son funciones vectoriales. Recibo una sola variable de entrada y me da 2, 3 o más variables de salida. ¿Sí? Porque usted tiene clase 9:30, creo, ¿no? Tiene clase ahora, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. así cortamos ahora. Último ejemplo, y me voy ahora a lo que es un campo escalar. Por ejemplo, si yo grafico
x al cuadrado más y al cuadrado, esto ya es un campo vectorial, un campo escalar, ¿sí? Por ejemplo, un paraboloide. ¿Ah? Ese lo gráfico porque es uno de los que más vamos a usar. Si gráfico, por ejemplo, la silla de montar es x al cuadrado menos y al cuadrado, voy a ocultar este. Es eso, ¿sí? O si gráfico, último, no sé, seno de x más coseno de y. Voy a ocultar esa. Fíjense, eso parece un maple de huevos, digamos. ¿Sí? Bueno, acá yo les muestro, para que ustedes después hagan y jueguen, ¿no? Cómo graficar, más o menos rápido, funciones en 3 dimensiones. Nosotros en la clase que viene vamos a graficar a mano algunas funciones y ver algunas cuestiones de cómo poder hacer estas gráficas, un poquito, ¿ah? En el pizarrón. ¿Dudas con eso? No, profe. ¿Ah? No, profe, clarísimo. Es como idea, como introducción, y después no se asusten mucho si por ahí le... bueno, terminamos acá con esto. En la clase que viene ya empezamos con el pizarrón, ¿sí? Listo, profe. Profe, yo tengo una duda. Dime.